Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. La palabra de Dios encarnada, misterio que se hizo posible por la colaboración, por el fiat de María, es ese mismo Jesucristo, nuestro Señor, del cual todo el mundo habla, pero que no todos los que hablan de Él obedecen a Él. Acabamos de escuchar una vez más este evangelio en el que se nos cuenta la reacción de los que, viviendo en Nazaret y conociendo a Jesús, se cuestionan de dónde el Señor ha sacado toda esa sabiduría y esos milagros de los cuales se habla. Aquí podemos hablar de un tema inusual pero muy frecuente en cuanto a que nos puede contagiar incluso a los que nos confesamos cristianos. Sí, preguntémonos, ¿por qué esta gente está desconcertada en Nazaret? Porque la familiaridad de Jesús con ellos les desconcertaba y no encontraban causas o razones por tanta sabiduría que salía de sus labios. La gran cercanía con el carpintero, como ellos le llamaron, les desvía de su misterio salvífico, de su sabiduría. Esta situación la podemos llamar un complejo en Nazaret. Y he pensado que este complejo nos puede afectar cuando nos llegamos a familiarizar tanto con Jesús y su sabiduría más profunda de profeta y de Señor nos resbala. Dicho de otra manera, la proximidad y la frecuencia con la que podemos escuchar los evangelios, las homilías, nos pueden crear cansancio, hastío, y esa familiaridad y esta frecuencia que requiere perseverancia por la fe, más bien nos aleja de este alimento que necesitamos para el alma. Cuando de pronto un predicador, un estudioso de la Biblia o una meditación sobre la vida de santo que nos atraía pronto, ya vemos que como que no nos interesa, es porque quizás hemos caído en la familiaridad excesiva. Por ejemplo, podemos decir, el mismo evangelio de hace un mes
la misma situación de tanto tiempo atrás. Otra vez la multiplicación de los panes. De nuevo las discusiones de Jesús con los judíos en San Juan. Otra vez la pasión, las apariciones de la Pascua. ¿Saben ustedes cuál es el mejor remedio contra este aburrimiento o complejo que podemos también nosotros padecer como les pasó a los de Nazaret? 1. Rezar. Quizás nos hemos quedado nada más que en la escucha, pero no vamos a doblar las rodillas y a orar ante el Señor. Y 2, estudiar. Qué cierto es aquel refrán que dice que católico ignorante, futuro protestante. Y al contrario, un protestante que busca la verdad se hace católico. Puede ser que ya estemos aburridos de estos audios, incluso de estas explicaciones, pero yo creo que siempre debemos pedir al Señor que encienda en nosotros el fuego del amor, que no perdamos la ocasión de poner, aunque sea brevemente, atención al mensaje de la palabra. Y aunque no nos quedemos con la totalidad del mismo, podemos, como lo aconsejan los directores espirituales, como nos lo dicen también los mismos maestros de oración, que nos quedemos con una idea que nos llama la atención en el mensaje, con una palabra, con una frase, y que la meditemos, la rumiemos, le demos vuelta y volvamos una y otra vez al tema para que nos alimentemos de estas enseñanzas importantísimas que puede incluso, como digo, el enemigo provocarnos hastío, cansancio y aburrimiento. No desperdiciemos la ocasión de hacer un estudio, un comentario al Evangelio. Para un cristiano, la riqueza esencial está allí, en encontrar a Jesús de la manera más nueva posible. Pero tenemos que también tener cuidado y estar atentos, porque algunos autores, algunos libros nos están ofreciendo facetas nuevas de Jesús, pero ese no es el Jesús de verdad. Por lo tanto, debemos orar para tener el Espíritu Santo y el discernimiento cuando escuchemos la misma Sagrada Escritura, cuando vengan a nuestras manos algunas exégesis, interpretaciones sobre la palabra de Dios. Hemos de tener cuidado para poder escoger lo correcto. Hoy celebramos en esta fecha especial del 2 de agosto a la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. En las letanías lauretanas, después de haber meditado en su maternidad divina, después de haber contemplado el misterio de su virginidad perpetua y de alabarlo, después de comparar a María con distintos episodios, figuras, acontecimientos veterotestamentarios, Torre de Marfil, Torre de David, Casa de Oro, Puerta del Cielo, terminamos reconociendo su reinado, su grandeza. El reinado de la Virgen es similar al reinado de su Hijo, depende de él. No es un reinado como lo conciben los poderes de este mundo. Recordemos que para Jesús reinar es servir. En la última parte de las letanías la llamamos a ella Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de todo lo creado. Efectivamente, ella es la Reina de todo el universo,
la reina de los ángeles que le cantan sin cesar y le alaban, la maravilla de todas las virtudes que Dios quiso adornarla y enaltecerla. Pero ¿de dónde sale esta celebración de Nuestra Señora de los Ángeles? Históricamente hablando, se relaciona con una fiesta franciscana. Fue exactamente un 2 de agosto, el 1 de agosto, hacia la medianoche del año 1216, que Francisco de Asís tuviera el don del regalo del perdón de todos sus pecados y la completa remisión de las penas debidas a sus culpas. A esta gracia se le conoce como el perdón de Asís. Se cuenta que se dirigió a la Porciúncula, donde entró como siempre y empezó a orar. Posteriormente alzó su mirada y tuvo una visión, una luz brillante ahí en el pequeño altar, y aparecía Jesucristo con su Santísima Madre rodeado de muchos ángeles. Con mucho gozo, San Francisco se postró ante aquella visión, ante aquella imagen, y Jesús le dijo: Francisco, pide lo que quieras para la salvación de las almas. Postrado con la visión mística, San Francisco le dijo a Jesús: Señor, pido que todas aquellas personas que arrepentidas y confesadas de sus pecados, entrando en esta iglesia, tengan el perdón de sus pecados y la completa remisión de las penas debidas por sus culpas. Y dice la historia que Jesús lo miraba en silencio, pero luego se dirigió a María, el santo seráfico, y le dijo: Te ruego a ti, Madre Santísima, abogada de toda la humanidad, que intercedas conmigo por esta petición. Y María, llena de bondad, sonrió a su divino Hijo, e inmediatamente Jesucristo le dijo: Te concedo lo que pides, pero debes de ir a mi vicario, el Papa, y pedirle que apruebe esta indulgencia. Entonces la visión se desvaneció, y el seráfico Francisco de Asís, lleno de alegría, llorando de gozo, se puso en camino ante el Papa para lograr aquella petición, aquella gracia espiritual. Nosotros podemos hoy también lucrarnos, alcanzar, beneficiarnos espiritualmente de esta gracia y quedar como recién bautizados. ¿Cuáles son las condiciones en este día de Nuestra Señora de los Ángeles y del perdón de Asís para poder acceder a esta indulgencia? Las siguientes. 1. Visitar el santuario, la Porciúncula de Asís, o si no podemos ir hasta Italia, cualquier iglesia franciscana. 2. Acercarnos al sacramento de la confesión o la reconciliación y comulgar. Rezar nuestra profesión de fe, que es el credo, un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones del Santo Padre. Y por supuesto, rechazar el pecado. Este regalo de Jesús y de María, mediante el seráfico Francisco, sigue vigente para los que tenemos fe. María, que es la medianera, la mediadora de todas las gracias, la reina de los ángeles y de los hombres, como la saludamos
en esa oración preciosa del misterio de su pura y limpia concepción, nos alcanza este regalo para que limpios del pecado y exentos también por la misericordia divina de las culpas y de lo que merecemos por esas culpas, que es el purgatorio, nos veamos por esa gracia, digo, especial de Jesucristo y los ruegos de su madre, como recién bautizados. Y si la muerte nos sorprendiera en este estado, a la gloria celestial entraremos directo por la pura bondad y misericordia de Dios. Aprovechemos pues en este día en que invocamos, celebramos y reconocemos a la Madre de Dios como la reina de todos los ángeles, como la reina de todo lo criado, como aquella que intercede, ruega y pide constantemente para que ustedes y yo nos salvemos y podamos entrar al gozo eterno. Ave María Purísima, sin pecado concebida.